Gracias por tu experiencia. Pero recordemos también que cuando las personas hay adicciones y ya llevan 2 meses, ellos quieren ayudar a otros. Y nosotros, ay, ya están bien. No coma cuento. Por el afán de ayudar a otros, porque ellos quieren, como salieron, han querido salir y pudieron salir un ratico, lo que hacen es sumergirse más. Digo por experiencia, por mi hermano, él 2 veces duraba en el centro de rehabilitación, ya me siento bien, y se iba a las ollas. Yo voy a ir a buscar a los demás, ayudarlos, y nosotros, sí, se quedaba en las ollas. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, lo digo por experiencia. Y recuerda, y chévere lo que le pasó a nuestro amigo Alejandro, porque es dependiendo también del estilo de aprendizaje. Él aprendió a rechazar esas sustancias psicoactivas. ¿Se acuerda que yo di los tips? Y a través de Sí. traer su mente, él comenzó. Por eso es importante que lo que yo le di atrás de los estilos de aprendizaje, usted lo aplique acá, porque se puede aplicar perfectamente. Y vamos a ser excelentes. ¿Listo? Bueno, cerramos el tema aquí de las sustancias psicoactivas. Yo quisiera participar en algo, doctor, porque es que si perdón, déjeme y al final yo dejo nuevamente, porque si no, no me dejan dar el otro tema y yo al final, si quiere, volvemos. ¿Les parece? ¿Les parece? Y yo les prometo que para que me dejen dar el otro tema, porque si no, van a quedar mucho. Y quiero que ustedes también tengan experiencia y tengan estas técnicas que son muy buenas. Ahora vamos a ver acerca sobre el duelo. ¿Sí? Sobre el duelo. Sabemos que todos tenemos que pasar por esta circunstancia del duelo, pero voy a dar unas tareas para enfrentar el duelo. ¿Sí? Cuando la persona, recuerde que el duelo no es solamente cuando se pierde una persona. El duelo puede ser cuando yo pierdo un año, cuando pierdo un semestre. El duelo es cuando mi novia me saca de taquito. Cuando vienen esos jóvenes pastores que mi novia me echó, ya no quiere, ellos tienen que pasar por un duelo. Duelo significa cuando tú pierdes algo que tú amas o que tú valoras mucho. Hay gente que tiene duelo por los animales, porque se le murió el perro, porque se le murió el gato, porque se le murió la vaca, porque se le murió la gallina. Eso es respetable. Hay gente que hacen duelos porque se le dañó un celular. Pues se preocupó un celular. Pues resulta y pasa que ese celular se lo regaló la mamá. Y la mamá falleció. Y era el único vínculo que tenía de pronto, que tenía recuerdo de su madre. Ellos, entonces el duelo no solamente es por pérdida de una persona. Puede ser por pérdida de un objeto o puede ser por pérdida de un trabajo o puede ser por pérdida de cualquier circunstancia. Entonces, teniendo claro que el duelo abarca tantas cosas, entonces llegan a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que hay que hacer cuando hay un duelo? Si hay un duelo bien desarrollado, créalo que mi amigo Jonathan, que perdió el año, de pronto no hubiera caído en las sustancias psicoactivas. ¿Sí? De pronto no le prestaron atención y él sumergió en las sustancias. Si hay un duelo bien desarrollado, por favor, los audios, si hacemos un duelo bien desarrollado y nosotros como pastor ayudamos. No, ese no es. Ay, por favor, si me colaboran con el audio. ¿Que sí, mi? ¿Sí? Capellán, si me ayuda por el audio. Ya llegó. Pinto, por favor, cierre el audífono, el micrófono. Gracias. Estamos mirando quién está ahí para cerrarlo. Gracias, sí, señor. Siga, doctor. Porque eso cuando hablo me confundo porque tengo acá los audífonos. Entonces, primero, aceptar la realidad. Nosotros tenemos que enseñarle a la persona que hay que aceptar la realidad.
No negarle la realidad. Porque a veces la persona dice, ay, pero perdió el año, pero ay, bueno, todo el mundo ha perdido el año. No, 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 eso no son palabras. Esas son palabras lastimeras. Eso no son palabras que van a ayudar a la otra persona. No hay que negarle la realidad a la persona. Ni yo como terapeuta o como pastor, distorsionarle la realidad. Y a veces nosotros como terapeutas queremos distorsionarle la realidad para crearle una falsa esperanza. Ay, no, mucha gente ha quedado embarazada. Mucha gente ha perdido el año. Mucha gente ha perdido el trabajo. No, eso es lo peor que uno puede hacer en una terapia. Generarle la lástima. No, hay que decirle que sí, que perdió el trabajo, pero hay que mirar la forma asertiva de cómo esta persona puede salir de eso. No negarle el significado de la pérdida. Ay, es que tuvo un aborto, perdió el bebé. Ay, no, sí, pero tú vas a tener otro bebé. No te preocupes. Error, error. O cuando uno dice, yo siento, mi sentido pésame. Eso es lo peor que uno puede hacer en un duelo. Nunca. ¿Sabe qué es lo que uno quiere en un momento del duelo? Que solamente abrazar y solamente escuchar o solamente hacer silencio. Cuando usted está al lado de la persona y hacer silencio, está haciendo mejor cosa. Porque por eso no sé qué, y Dios está contigo, y Dios te va a ayudar, y Dios, y comenzamos. Pero en este momento uno no quiere escuchar nada. En ese momento uno está y usted está distorsionándole la realidad. Y a veces nosotros somos expertos para distorsionar la realidad en un momento de duelo. Y en vez de ayudar, lo que estamos haciendo es que perjudicar en el duelo. ¿Sí? A veces solamente lo que nosotros tenemos que hacer con terapeuta es hacerle entender a la persona que está en una realidad. En una realidad. Y saben, lamentablemente nosotros como orientadores queremos quitar la realidad y colocarlo distorsionado. Todos debemos de vivir nuestra realidad. Todos debemos sufrir. Todos, porque la misma palabra lo dice. La palabra lo dice. El sufrimiento es bueno porque el sufrimiento nos hace a veces fuertes. Entonces a veces nosotros queremos quitarle el sufrimiento a la persona, pero ese sufrimiento es bueno. ¿Listo? Entonces, la primera tarea es que acepte la realidad. El segundo, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Trabajar a las personas, emociones y el dolor de la pérdida. Recuerde que todas las emociones son buenas. Hay gente, pero otra vez llorando. Usted otra vez llorando por su papá. Ay, no. No. La persona puede llorar todo lo que desee. Si se quiere llorar todo un día, déjelo llorar. Entonces, nosotros tenemos que tratar de buscar el dolor. Porque hay veces personas que están en el duelo porque fueron malos hijos, porque fueron malos padres, porque hay un sentimiento de culpa, porque no llegó a tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que descubrir cuál es ese dolor. ¿Cuál es ese dolor? ¿Y sabe cómo uno descubre el dolor? A través de la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Dejar que el otro hable. Solamente escuchar. Por eso la palabra de Dios dice que debemos que nosotros menos hablar y más escuchar.
porque en el hablar, dice un proverbio, hay pecado. Entonces nosotros debemos tratar más como el escuchar, porque cuando usted aprende a escuchar a la otra persona, ¿qué va a hacer? Va a transmitir todo, va a decir todo. Y tú vas, ya sé por qué esta persona está así. ¿Sí? Entonces tú vas a trabajar a través del dolor de la otra persona. ¿Cuáles son las manifestaciones del dolor normal? Porque hay duelos que son anormales y hay duelos que son normales. ¿Cuál es ese duelo normal? ¿Qué sentimientos se producen en un duelo normal? Tristeza, enfado, hay culpabilidad, hay ansiedad, hay soledad, hay fatiga, hay impotencia, hay shock, hay anhelos, hay sensaciones de emancipación. ¿Sí? Esos son los sentimientos que la persona está sintiendo que son normales. Hay otras sensaciones físicas. ¿Sí la están viendo ahí? El magíster la está proyectando. Si usted la ve, ahí está en el recuadro. Las siguientes son sensaciones físicas, que son un vacío en el estómago. Hay opresión en el pecho. Hay opresión en la garganta. Hay impercibilidad al dolor. Personas que, uy, cállese, cállese, ya no hablen más. Uy, por eso hay personas que cuando están en el funeral no quieren hablar con nadie porque ya los velorios se han convertido en hablar del amigo, en encontrarse con el amigo, pero no en estar con esa persona y hacer acompañamiento. Y esa persona lo que no quiere es estar, se vuelve impermisibles al ruido, no quiere escuchar tanto ruido. Huyen del ruido, le falta el aire, debilidad muscular, fatiga de energía, sequedad en la boca. Todas esas sensaciones físicas son normales. Pero ya esas sensaciones físicas que ya normal es que se tiren al piso y se revuelquen. Ya eso es algo anormal. Eso es algo anormal. Porque lo normal es que usted sienta algo. Pero ya lo anormal es que usted haga teatro, haga show. Todos los que hacen teatro, show, que no sé qué, metan el ataúd y se meten en el hueco y se meten al ataúd. Ya esos son duelos que ya no son normales. Ya eso está tirando hacia otra cuestión. Otra cuestión que son las condiciones, la incredulidad. Es normal, no creo que he perdido esto, no creo que se ha muerto este paciente, no creo que he perdido a mi bebé, no lo creo. ¿Sí? También hay otro que hay preocupación, hay sentido de pertenencia, hay alucinaciones que todavía están vivas. Las conductas, hay unas conductas muy importantes ahí que son normales. Estoy hablando desde la parte psicológica. Hay algunos que tienen trastorno del sueño, trastornos alimentarios, conducta de distrabilidad, que se sientan y se elevan y se quedan callados. Aislamiento social, soñar con el fallecido, evitar recordatorios, buscar, llamar en altavoz, llamar a la persona que falleció o a la persona que tuvo esa separación, llorar, visitar. Y algunas personas me dicen, pastor, ¿es bueno visitar? ¿Es bueno visitar los cementerios? ¿Es bueno visitar? Desde el punto de vista psicológico,
Si usted va al cementerio a hablar, porque ya nosotros los cristianos no hablamos con los muertos. Si usted se sienta allá, ay papá, es que te extraño mucho, ay papá, sí, y comienza, papá, vengo a hablarte, a decirte esto, a decirte aquello. Ya estamos hablando con los muertos y la Biblia no nos permite hablar con los muertos. Pero si usted va al cementerio, de pronto arreglarle su lugar, ¿sí? Pero no va al más allá. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar esas dos partes. Desde la parte psicológica lo digo. ¿Cuáles son las técnicas? Pasemos al siguiente, Magíster. ¿Cuáles son las técnicas para utilizar? Usted puede utilizar el lenguaje que él evoque. Usar palabras duras que evoquen sentimientos. Por ejemplo, hay que decirle, porque nosotros no podemos decir, ay, mi hijo no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto, él está vivo. Tenemos que decir, él ha fallecido, él ha partido. Doctor Él Johan, falleció. vamos a ver si localizamos el micrófono que está abierto, ¿sí? ¿Me colaboran? Sí, pastor, está Suárez, está Linda Tonela. Linda Tonela, eso, Ya. gracias. Ya. Varón, tú puedes silenciar los micrófonos desde ahí Sí, en la barra del chat, tú puedes silenciarlos. Sí se hace, pero vuelven y lo activan. Bueno, siga, doctor, siga. Vamos a compartir. El que abra los micrófonos es una penitencia. Eso. Está bueno. Entonces estamos hablando sobre las técnicas. La segunda técnica es el uso de símbolos. Que la persona, el paciente o el hermano en Cristo, el cliente, traiga fotos del fallecido para que él hable. Porque a veces quedaron cosas inconclusas, ¿sí? Que él no pudo decir. Entonces, esto es una técnica que se usa en la parte psicológica. Otro es que se hace escribir cartas al fallecido, que él comience a escribir. Porque hay personas que se desahogan mucho escribiendo, otras hablando. Recuerde que todas las personas son diferentes y cada persona hace un duelo diferente, ¿sí? Hay personas que no lloran, otras que sí lloran. Entonces, eso es dependiendo a su estilo de aprendizaje o también dependiendo a cómo es a la parte de su personalidad. También podemos hacer otra técnica que es el dibujar, que ellos dibujen sus propios sentimientos. Entonces uno comienza a decirle, dibuja tus sentimientos. ¿Qué sientes cuando recuerdas a mamá, a papá? Entonces algunos dibujan ¿qué? Unas manos diciendo, es que esas manos siempre me acariciaban. Otros dibujan un oído. Es que mi madre siempre me escuchaba. Otros dibujan cómo es una camisa. Sí, dependiendo. Ellos expresan el sentimiento. Y eso más que todo se hace con niños. Más que todo con los niños, porque hacer un duelo con niños es a veces más, aunque los niños elaboran más rápido los duelos, pero a través de los dibujos ellos van evocando muchas cosas y muchos sentimientos. ¿Ven? O por aquellos que son sordomudos, que no puedan, tienen la deficiencia de hablar o de escuchar por medio del escrito. Entonces nosotros tenemos que tener esas técnicas, ¿sí? El otro es el Roger Player, ¿sí? ¿Cuál es esa técnica? Es el del dramatizado. Hacer un dramatizado sobre la familia, sobre esa persona, que alguien dramatice esa persona, trae esos recuerdos muy bonitos que van ayudando.
hermanos, pastores, el hablar. Cuando una persona está en el, y uno dice, ay, me acuerdo cuando eso, mamá me hacía esta sopa, mamá me hacía esto, ¿sí? Entonces esto va. Pero hay personas que ya con el duelo que dice, tenía un familiar que decía, mamá se secaba con esta toalla. Ay, mi mamá con esta toalla. Y hace 3, 5 años tengo aquí la toalla de mamá. Mamá, séquense todos con la toalla de mamá, todos secándose con la toalla de mamá para que todos sientan a mamá. ¿Y esto qué es? Eso ya es un duelo no bueno desarrollado. ¿Sí? Entonces hay cosas que uno puede guardar de la mamá, pero tampoco uno puede permitir un duelo mal desarrollado. Es que ya yo ponga a la otra persona que utilice o que haga. No, eso es significativo para mí. Nunca coja los objetos personales de esa persona. Nunca. Porque hiere a la otra persona. Podemos hacer también el libro de recuerdos. ¿Cuál es el libro de recuerdos? La fotografía, los álbumes. Pues ahora como todo lo tenemos en internet, lo tenemos en el Facebook, lo tenemos en el celular. Ver las fotografías. Bueno, ¿qué estaban haciendo ahí? No, mi mamá estaba haciendo esto y esto y esto y esto. O sea, usted preguntarle en cada foto, la mamá o el papá o el hijo, qué estaba haciendo en ese momento. Y que le evoque, porque él se va al pasado, recuerda que fue un momento rico, alegre, que fue unas vacaciones, que fue un momento chévere, y él lo recuerda con alegría. Entonces, ayudamos a superar a través de la alegría, recordando lo que mamá hizo, lo que papá hizo en ese momento, y lo ayudamos a esa persona. ¿Sí? También está la silla vacía. La técnica de la silla vacía. ¿Cuál es la silla vacía? Colocamos una silla vacía donde le decimos, ahí está tu mamá. Eso lo utilizamos mucho psicológicamente. ¿Qué te faltó decirle a tu mamá? ¿Qué te faltó? Entonces me faltó decirle esto, esto y esto. Pero esto hay que hacerlo cuando ya hay una empatía. Cuando ya hay, y otra cosa, no se ponga a ser, va a sonar duro, pero con mucho respeto. Si usted no ha pasado por el proceso del duelo, no se ponga a hacer terapias ni consejería, porque usted no va a entender. Pero cuando yo he pasado por este proceso, yo puedo entender a la otra persona, porque el terapeuta tiene que aprender a entender a la otra persona. El pastor tiene que aprender a entender a la otra persona. Y con muchos respetos a mis colegas, porque sé que hay colegas psicólogos, si no hemos pasado por el proceso del duelo, no nos metamos a hacer terapia. Si no hemos pasado por eso, podemos estar en muchos diplomados, en muchas cosas, pero la experiencia es la que nos ayuda a no cometer errores. Y bajo mi experiencia, ¿sí? Porque también falleció mi madre. Ella falleció hace, ya va para 2 años. Ella falleció repentinamente. Y entendí en estos momentos que yo el duelo, mi sentido pésame. A mí cuando la persona me decía, uy, a mí me daba fastidio, me daba, ¿qué sentido pésame si ni siquiera se le ha muerto nadie? No sabe qué es no tener una mamá. Entonces, ¿cómo va a hablar? Entonces, mucho cuidado con estos aspectos, lo digo por eso. Y lo último, uso de metáforas, imágenes. ¿Sí?
hablando acerca así como el dolor fantasma. Entonces, estas partes nos van a ayudar con todo eso. Eso es la terapia que nosotros utilizamos acerca del espejo. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros con el espejo cuando alguien pierde un miembro, sea una mano o la amputación de alguna parte de su cuerpo? Porque ellos sienten que todavía tienen ¿qué? La pierna, tienen el dedo. Entonces uno coloca el espejo donde está, donde no tiene, para que ellos vean y sean conscientes de que ya no está ese dedo, ese pie. Hay que serle consciente a la persona que ya no está. Y cuando usted le hace consciente a esa persona que ya no está, él poco a poco. ¿Cuánto dura un duelo? Aproximadamente 4 años. 4 años dura un duelo. Hay personas que lo hacen en menos tiempo, hay personas que se duran 4, hay personas que se duran 6, pero 4 años es donde uno ya comienza como a estabilizarse en el duelo. Y usted supiera lo importante como pastor que es saber estas técnicas acerca del duelo para ayudar a aquellas personas que llegan a nuestras iglesias, a nuestros consultorios, a nuestros despachos. Súper Bien rico, importante. viste, la zanahoria, Usted el lo tomate. va a hacer Tú no quieres muy comerte. bien. Sí lo vamos a hacer. Entonces, ese es el tema del duelo. Ahora sí, dejo abierta todas las preguntas que quieran hacer y poder responder de una manera asertiva y efectiva a cada uno de ustedes. Entonces, capellán, los escucho. Pastor, Buenas noches. Sí, habla con cuénteme. Nelson González de Cúcuta. Doctor, yo tengo algo. Mi nono falleció, o mi abuelo falleció cuando yo tenía una edad de 13 años, más o menos. Y yo siempre que voy a un entierro, a un funeral, en el momento que están enterrando a la persona, sea familiar mío, sea un amigo, un conocido, a mí en ese momento yo lloro. Y la persona que está conmigo me dice, pero por decir algo, Nelson, pero ¿por qué si no es familiar suyo? ¿No? ¿No? Yo les digo, es que a mí en el momento que están bajando a la persona, sea hombre, sea mujer, a mí se me viene el recuerdo de cuando estábamos enterrando a mi abuelo. Y no he sido, mira, han pasado los años y no sé por qué o no entiendo por qué, pero eso me pasa. Hermano, pastor o ministro, yo quiero decirle que usted tiene que entrar en una terapia porque usted no ha desarrollado el duelo. Lamentablemente, usted se quedó anclado en una de las etapas del duelo. Y necesitamos identificar cuál es esa etapa. Usted se quedó, ¿qué es anclado? Que usted no siguió, sino que quedó con la distorsión. Necesitamos quitarle esa distorsión y que usted vea la realidad. Hasta que usted no desarrolle el duelo, va a pasar todo el tiempo así. Y eso está afectando toda su parte emocional, porque estamos hablando ya aproximadamente de 15 años. 15 años ya que ha pasado ese suceso. ¿Cuántos años ya? No, 21 años. Imagínense. Entonces pienso yo que yo le aconsejo que asista a una terapia y comience a desarrollar todas las etapas del duelo. Mirar dónde se quedó anclado y por qué se quedó anclado ahí. ¿Por qué? Porque tuvo que haber algo que lo dejó anclado ahí y no lo ha podido. Y hay que soltar, hay que dejar ir. Hay que dejarlo ir. Hay cosas que hay que dejar ir. Y de pronto hay algo que no ha soltado. Y hay que mirar a ver qué es esto. Y esto se hace a través de una terapia. ¿Oye? Buenas noches. Listo, doctor, gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches.
Pastor, muy interesante la charla que dio hoy. Mi nombre es Holman Arroyo, líder de la iglesia acá en Montería. Pastor, tengo de pronto una inquietud. O sea, personalmente yo he tenido duelos, pero no han sido así. Pero nosotros acá nos estamos preparando, ¿cierto? Para eso, para darle, aconsejar a las demás personas. Entonces, en cierto punto nosotros de pronto debemos de ayudar a esas personas, así no hayamos tenido duelo, porque para eso estamos aprendiendo, ¿no? No, o sea, pastor, la inquietud mía es, o sea, en algo debemos ayudar nosotros a esa persona de pronto que llegue con duelo a nuestra iglesia, buscando de pronto un consejo, qué hacer. Así nosotros no hayamos tenido de pronto un duelo, así no hayamos vivido eso, experimentado eso, en algo debemos ayudar nosotros a esa persona. ¿O usted qué me... Vuelvo y repito, estoy hablando desde la parte psicológica, ¿sí? Psicológica. Desde la parte espiritual, pues, estará. Pero yo recomiendo a esas personas, ¿sí? Porque es que si no hay un duelo bien desarrollado, nosotros lo que podemos es perjudicar a la persona y dejarlo anclado en alguna de las etapas del duelo. ¿Sí? Que creo que en la clase pasada con la doctora, con mi colega, que estuvo hablando sobre salud mental, estuvo hablando sobre las etapas del duelo. Entonces es muy interesante que usted está ahí. Pero pastor, sé que Dios lo ayuda y sé que Dios nos va a ayudar a todos los pastores porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Pastor, una pregunta. Bueno. Qué pena. Yo hace 25 años mi padre falleció. La verdad fui criticado porque a los 15, 20 días pues yo ya estaba bailando, ¿no? Como a los 2 meses dejé de asistir al cementerio porque la realidad yo acepté que ahí no estaba mi papá ya, que habían cosas más importantes. En ese momento mi esposa está pasando porque hace 3 años se le murió el papá y no ha podido superar todavía esa parte. ¿Cómo le podría yo colaborar a ella? Primero, quiero decirte que cada persona desarrolla el duelo de una forma diferente, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú te fuiste a bailar o te fuiste a disfrutar, hace parte de tu duelo. Es que la gente cree que el duelo es yo. Hay gente que, bueno, esa es una parte del duelo. Hay otra gente que dice chistes. Hay otra gente que se encierra. Entonces, no podemos señalar a una persona porque lo hizo eso. Es tu personalidad, es tu forma de desarrollar un duelo. Y recuerden que por eso yo le estuve hablando a ustedes acerca de las personalidades. Para yo llegar a tocar estos temas, esto va encadenado y enlazado. Si no estamos llegando si no teníamos una continuidad, yo por eso no podía hablar de las adiciones, del duelo, si yo no hablaba de las personalidades y de los tipos de aprendizaje. Porque si ustedes no tienen claridad de esto, no podemos. Entonces te digo, no te sientas culpable. No lo sientas. Pues tu forma de desarrollar el duelo. Y la otra cuestión, ¿hace cuánto murió tu suegro? Hace 3 años aproximadamente ya. Bueno, si murió hace 3 años, yo quisiera, primero, tú no puedes ayudarla, ¿sí? Porque tú eres el esposo. Bueno, tú lo que sí puedes es estar con ella haciendo ese acompañamiento ahí, pero ella necesita a alguien. Yo por eso le di unas técnicas. ¿Se acuerdan las últimas técnicas? El lenguaje del evocador, el uso del símbolo, el dibujar, el roller player, el libro de recuerdo, imaginación de la guía, que es la silla vacía, el dolor del fantasma, ¿sí? Yo le hice 8 técnicas que usted puede ir realizando o la persona que puede hacerla puede realizarla. Pero recuerde, debe haber empatía, pero alguna de esas técnicas debe desarrollarla. Y lo importante, identificar en qué parte del duelo está ella. En qué etapa del duelo está ella
para poder aplicar la técnica que va a poder ayudarla. Es decir, que no. Y si ella quiere llorar, déjala llorar, Álvaro. Si ella quiere estar sola, déjala sola, Álvaro. Si ella quiere que no la molesten, déjala ir. ¿Sí? Porque en eso tenemos que ser nosotros conscientes. Porque yo tuve un paciente también donde falleció alguien y entonces era la esposa y le falleció el papá. Entonces ya el esposo a los 15 días quería tener relaciones sexuales con su esposa y él decía, no, yo no me siento bien de tener relaciones. Entonces decía, es que tú eres, y eran pastores, y tú tienes que acostarte conmigo, porque no, hermano, no podemos, tenemos que respetar el dolor. Ella no tiene fuerzas, ella no tiene energía, ella no va a hacer lo mismo. Entonces, el pastor la obligaba a tener relaciones sexuales porque si ya te di 15 días y yo como hombre necesito satisfacer esta necesidad fisiológica. Y llegó el momento de retirarme del pastorado, pero yo en este momento estoy en mi dolor. ¿Sí? Entonces, si ve todas las infracciones que a veces cometemos por no tener en cuenta todos estos aprendizajes. Y esto da una cantidad de cosas que lo estamos viendo porque el duelo es para que lo habláramos, es para que durara todo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Las adiciones también son 5 días, ¿sí? Y yo se lo estoy dando prácticamente es en 1 hora 45 minutos. Pero estoy dando... Gracias. Listo. Gracias, varón. Tenemos el hermano Ever Atiencia que está levantando la mano. Hermano Ever, ¿tiene alguna pregunta? Dios le bendiga. Amén. Cuénteme, hermano Elber. Mucho gusto, hermano. Yo estoy entrando nuevo. Por la gracia del Señor, soy pastor aquí en Venezuela, en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, y estoy ingresando nuevo. Pero precisamente ahorita vengo de hacer una visita a una hermana que tiene sus hijas y ha perdido totalmente el ánimo de relacionarse con sus hijas. Está como renunciando a todo, o sea, se ha entregado a la muerte. Está postrada en una cama, está delgada. Le empezaron a salir escarapelas, ya no quiere ni comer. Entonces, yo quisiera, hermano, que me pudiera orientar a ver en este aspecto cómo puedo ayudar a la hermana. Hay que entender primero que apenas lleva 6 meses. Sí. Está reciente. Esto está muy reciente el proceso del duelo. Pero ya me preocupa cuando ya metemos el tema de la alimentación, donde la persona ya no está alimentándose porque se sabe que la alimentación hace que el cuerpo funcione, se normalice y pueden haber ya pensamientos suicidas donde ella quiere ya morirse, ¿sí? Correcto. Y ahí inmediatamente donde tenemos que hacer una intervención, pastor, correcto, urgente, para mañana es tarde. Es una intervención terapéutica de un psicólogo para que haga las técnicas y la ayude a salir de ahí, ¿sí? Como le dije ahorita al pastor, los pastores a través de la oración, del ayuno, es muy bueno y es una herramienta fenomenal. Es lo mejor que uno puede hacer. Pero si hay una ayuda extra, que son estas técnicas que van a ayudar, pero de alguien que sepa utilizar las técnicas, porque yo le estoy dando las técnicas, pero vaya, hágalo, ya es otro. Por eso es decir, hablar de este duelo en 45 minutos es muy difícil porque yo le hablo de la técnica, pero ahora tenemos que ir a la práctica. Tenemos que ir a la práctica, a los casos, porque tenemos que entrar a casos para que ustedes en los casos, pues, este se interviene así, este se interviene así. Yo le comienzo a decir, hagan un boceto, hagan estas preguntas, ¿sí?
lo bueno de todo esto, y lamentablemente pues por el tiempo no se puede dar, pero yo pensé, háganle en esta clase de preguntas, háganle en esta y estas, para poder atender esos casos. Pero yo necesito, y creo que es urgente que tengan la intervención terapéutica y comiencen a utilizar las técnicas para desarrollar y ayudarla a ella en el duelo, porque creo que se quiere anclar como está anclado uno de los casos que habló un señor, no me acuerdo del hermano, que cada vez que va a un entierro llora, queda anclado. Y no podemos permitir que ella quede anclada en alguno de esos. Ya sabemos que ella debe estar en la negación. Ella debe estar, no acepta que su hija que falleció. Creo yo que ella debe estar en esa etapa de la negación. No lo acepto, está cegada, ¿sí? Y tiene acerca de la realidad, llevarlo a aceptar la realidad. A aceptarle la realidad, a quitar esa distorsión, pero ahí, con todo respeto, hermano, ahí tiene que actuar un terapeuta. Si tienen en la iglesia un psicólogo, un terapeuta, sería bueno que los dos fueran, porque va la parte espiritual, pero va la parte terapéutica, porque él analiza, escucha y dice, pastor, vamos por aquí, y usted está orando por ella, está dándole palabras, mensajes, pero hay que dejarle tareas y hacerle seguimiento. Bueno, hay que hacer estas tareas y hacerle seguimiento para que ella vuelva a levantarse. ¿Sí? Y para que ella quite esa absorción. Hoy estuve hablando con ella sobre su alimento y yo quedé mañana y en la tarde a visitarlo y lo dejé como una tarea, que por lo menos comiera una sopita. O sea, le dije esa observación, además del espiritual, le dejé esa observación y yo le dije que mañana en la tarde iba allá a ver si había cumplido la tarea de comer. Pero yo te doy un tip aquí para que lo puedas hacer porque está buena esa idea. Pero siéntate a comer con ella. ¿Sí? O sea, te dice, vamos a comer los dos. Y mientras estás haciendo tu consejería espiritual, vas comiendo. ¿Sí? Porque ella también te va a ver a ti y te está viendo como un referente. ¿Sí? Entonces, de pronto con el pastor le da pena no comer. Entonces, contigo, bueno, sentemos. Si puedes, pastor, porque ella está pidiendo a gritos esa ayuda. Si puedes desayunar con ella, si puedes almorzar con ella y si puedes cenar con ella, mucho mejor. Sí, para que mientras que ella entra en el proceso y, bueno, vamos a hacer un desayuno, un devocional. Vas al devocional, dice, bueno, hagamos el desayuno y estamos comiendo. Y vas leyendo la palabra y vas desayunando y vas y al último bueno, nos vemos, hermanita. A mediodía, bueno, te he traído para que compartamos esta reflexión. ¿Sí? Y poco a poco vas inyectando la palabra, pero estás haciendo la parte técnica que es alimentarse. Pero acompáñala en la alimentación. No la dejes sola porque estoy por seguro que ella se toma dos. Sí, dos. Pero si tú te sirves el mismo plato con ella a la misma medida, listo, todos comiendo. Va a ser mucho Gracias, varón. Gracias, varón. Andrés Caicedo está levantando la mano. Andrés, por favor, puedes activar tu micrófono y hacer la... Dios lo bendiga mucho. Ahora dice Medellín. Pastor, lo que pasa es que primero tengo dos puntos de vista. Al inicio de la referencia, usted manifestó de que tenía conocimiento de algunos pastores que hacían parte, digamos, del proceso de desintoxicación o de consumo de sustancias psicoactivas. En este caso, me gustaría manifestar desde mi punto de vista, en algún momento, por circunstancias de consumo, y yo que si tenemos, digamos, en este caso, ministros activos en el evangelio que están pasando por ese tipo de circunstancias, es porque de pronto no han llegado como a tener un verdadero arrepentimiento, porque sabemos y somos conscientes de que la parte adictiva no se debe tratar o no se debe erradicar de nuestras vidas por completo, si no es realmente quien hace algo en nuestras vidas. Eso sería como, digamos, el punto. Ahora, tengo un punto de perspectiva desde la parte ministerial
digamos, en cuanto a errores que cometemos muchas veces los ministros, en el momento de asociar o en el momento de asesorar a nuestros, digamos, a las familias que se encuentran pasando o a través por estas circunstancias. Nosotros muchas veces, como ministros, pasamos estas circunstancias en nuestras propias familias. Un ejemplo, yo como pastor tengo un familiar que está pasando por la circunstancia de consumo, pero muchas veces nosotros no sabemos tratar esa forma de consumo o no sabemos dar este tipo de consejos. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos nuestra vida ministerial y no sabemos separar un problema psicológico o un problema de actividad de consumo con nuestra vida mente espiritual. Entonces, me hago explicar. Por ejemplo, quiero tratar un problema de consumo a través netamente de las escrituras, cuando, por ejemplo, se debe tratar de una forma totalmente psicológica. Muchas veces llega y se acerca una persona de nuestra congregación, me dice, pastor, estoy pasando por esta situación, tengo mi hijo o mi hija que está pasando por una situación de consumo, necesito que me dé una orientación. Muchas veces nosotros cometemos los errores de pronto asesorar a estas personas únicamente a través de las escrituras. Entonces, en estos momentos, la asesoría que nosotros estamos brindando es una asesoría que estaría brindándose espiritualmente, pero las personas que estamos asesorando, porque como no las asesoramos desde la parte psicológica, desde la parte no espiritual, van obviamente a tener una perspectiva o van a hablar con sus familiares a través de las escrituras. Un ejemplo, no sé si de pronto pasa. Y van a citar el versículo donde dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. En este caso, estaríamos generando, como digamos, un entorno en un ambiente familiar en el cual el padre que es cristiano, madre que es cristiana, o el pastor o la pastora que no saben manejar ese tipo de ambientes, estarían entonces, pasaría generando un conflicto, no, digamos, si bien espiritualmente se ve mal, digamos, miremoslo desde la persona afectada, ¿cierto? Digamos, en esta, la que está pasando por un momento de consumo. Esta persona se va a sentir rechazada. Entonces, me hace explicar, en el momento es que muchas veces nosotros como ministros cometemos los errores de orientar realmente a nuestra congregación o cometemos el error de nosotros mismos de orientar a nuestras familias únicamente las maneras, digamos, o con las soluciones bíblicas. Entonces, en este caso, estamos, digamos, confrontando dos temas totalmente diferentes, la parte psicoactiva y la parte espiritual. Entonces, queremos hablar con una persona que no es, digamos, partícipe de la parte espiritual, digamos, en este caso, para los familiares que no son creyentes o para las personas que tienen familiares que no son creyentes. Entonces, nosotros queremos asesorarlos desde la parte espiritual, pero no tenemos realmente concepto de lo que se trata el punto psicológico o psicoactivo. Entonces, es más o menos como el punto. Dios los bendiga mucho. Buenas noches. Profe, en los centros de rehabilitación que solamente se maneja teoterapia, ¿hasta dónde es aconsejable ese proceso? Cuénteme ese término teoterapia. Por ejemplo, acá en mi tierra, en Palmira, hay 2 centros que manejan teoterapia, o sea, todo a través de Dios. ¿Todo a través del Dios? De Dios. Teoterapia. Le cuento que hasta ahora yo escucho ¿Sí? esa... Yo que he trabajado en centros de rehabilitación, he trabajado, estuve en uno, nunca escuché esa terapia. No sé, nunca la escuché, entonces no sé qué tan... Cuando no sé de un tema así, prefiero decir, no sé, nunca escuché esa terapia, qué pena. Listo, doctor, gracias. Hermano, yo tengo una pregunta, tenemos un caso de muy recién esta semana, la muerte de un jovencito de 15 años, se suicidó el chico, y sí me gustaría saber cómo ayudar a esta familia a enfrentarlo. Fue, pues, en las investigaciones y todo eso, el chico jugaba videojuegos, eso que se llaman los retos y todo eso.
Realmente la familia está muy, muy afectada y sí quisiera saber de qué manera ayudamos a esta familia en todos estos retos para poder recuperarse. La familia está igual, está investigando. De hecho, uno de los familiares está escuchando hoy, gracias a Dios, está allí escuchando hoy la conferencia y sé que les será de mucha ayuda algún consejo cómo ayudar a esta familia ante la muerte de este chico. Hace 3 días más o menos el chico se quitó la vida y ha sido una situación muy, muy difícil para todos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué hacemos? Antes de responder, tengo unas preguntas. ¿Qué edad tenía el joven? 15 años. ¿Cómo se suicidó? ¿Cómo fue? Él es, ¿cómo se ¿Aló? 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 ¿Cómo fue Sí, el proceso? Pues la mamá salió, dejó al chico en la casa en la mañana y cuando llegó de reclamar algo en el colegio, el chico ya se había ahorcado y la mamá le tocó pues ver toda la situación del muchacho. Llegó la fiscalía, se lo llevaron y ayer fue el entierro del muchacho. La familia no es cristiana, solo un joven de la iglesia donde estoy ahorita pastoreando es el familiar y es el único que realmente puede intervenir en esa familia para ayudarles a ellos porque están, pues imagínense, muy afectados ante todo esto. Le cuento que está bastante complejo este caso. Está bastante difícil porque hay unas cosas que están en el vacío, porque cuando una persona se quita la vida, puede ser, algo tuvo que haber acontecido en ese joven, algo tuvo que haber pasado en él, ¿sí? Que lo llevó a tomar esa decisión. Y lo primero que hay que hacer, la mamá debe estar para que ella sienta un alivio, porque ella debe tener el sentimiento de culpabilidad. Ella quiere saber por qué. Esa debe ser la pregunta ahí. ¿Pero por qué? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que mirar y hay que comenzar a investigar, ella no va a sentir alivio hasta que no descubra. Y cuando una persona se quita la vida o se suicida, siempre deja una carta, siempre deja algo por ahí, por qué fue el motivo. Entonces, por ahí tuvo que haber dejado él algo. Toda persona que se quita la vida siempre deja una carta diciendo por qué se quitó la vida. Realmente, pues el chico hablando con el familiar, él no dejó nada, se cree. Fue en las investigaciones que fue un reto de ese juego Free, yo no me acuerdo bien el nombre, pero fue un reto y claro, circuló en las redes sociales, muchas cosas han venido sucediendo con estas familias y ellos investiguen, quieren saber quién retó al chico, quién lo llevó a hacer eso y es muy complicado porque uno sí, desde la parte pastoral. Pero investigando las redes sociales, sus contactos, por ahí pueden estar averiguando algo. Ya tenemos un inicio, por ahí podemos estar averiguando algo. Hasta que la madre no sepa cuál es, ella va a quedar ahí anclada. Entonces, en este momento es que toda la familia sepa que están en pos de eso, que ella vea que hay un acompañamiento, ojalá esté ahí un terapeuta, vuelvo y diga, y también esté su pastor como apoyo espiritual en este proceso, ¿sí? Y esté ahí investigando y llevando esto, porque es bastante complejo. La situación es difícil, porque ya es fácil cuando muere por alguna enfermedad, cuando muere porque ya estábamos esperando, pero cuando muere así repentinamente y más un joven que tiene mucha vida, muchas proyecciones, muchos proyectos, se va todo y dirá primero son los hijos que deben enterrar a sus padres.
no los padres a los hijos. Entonces, ahí hay una distorsión de muchas cosas y pónganla a hablar. Que evoque, que hable, que sienta, que diga todo lo que quiera decir para que pueda hacer catarsis. En este momento el duelo es la terapia principal, es la catarsis. Y ojalá podamos tener casos para poder hablar sobre esto, porque hay muchas técnicas sobre el duelo. Gracias. Sencillamente, doctor, si usted me permite aportar un poquito a los dos temas que están en la mesa de trabajo, y es referente al tema de los duelos. Si bien es cierto, se alteró el orden, la palabra dice que son los hijos los que tienen que enterrar al padre. Es importante que en la asesoría espiritual o en la asesoría que ustedes hacen, se lleve el mensaje de la cruz. Ahí en el mensaje de la cruz están las 7 palabras que hay que trabajarle a la mamá, ¿sí? A las madres. Eso es muy importante. Pídanle a Dios que le dé palabra desde el mensaje de la cruz y ahí van a encontrar varios misterios que tiene para poder trabajar esa etapa. En cuanto al tema de consumo de sustancias psicoactivas, bueno, yo soy una mujer, yo también soy psicóloga, pero creo firmemente en el milagro. Yo en el milagro creo profundamente. Y si bien es cierto, nos han hecho creer que el consumo de sustancias psicoactivas no se rehabilita, la persona no se rehabilita por una sencilla razón. Acuérdense que los tratamientos, en Colombia el sistema no presta rehabilitación, presta desintoxicación. Y se desintoxica a través de otros medicamentos. Entonces, la otra droga es permitida. Y lo que hace es apartarlo por mucho tiempo, mientras que el cuerpo se habitúa químicamente. Entonces, lo comparten con otra droga. Por eso es que dicen que no se rehabilita y que siempre van a ser consumidores. Pero hay unos temas que también hay que trabajar dentro de la terapia y son los determinantes y las decisiones. Eso es fundamental en este trabajo, porque lo único que quita es la decisión de asumir a un Dios de milagro. Yo sí creo en eso, porque nosotros tenemos muchos pacientes, muchos muchachos que van a estos centros de rehabilitación, efectivamente hasta gordos se vuelven, porque este medicamento, aquí no hay, o sea, el sistema no tiene para rehabilitar, el sistema tiene para desintoxicar. Entonces, estos centros teoterapéuticos, efectivamente lo que hacen es esto, se alejan un poco de la dosis, digamos, de la parte alopática para meter solo palabra. Pero ahí es donde nosotros tenemos también como terapeutas o como profesionales, la sugerencia mía es que se combinen las dos. Cuando se combinen, muy probablemente tengan éxito. Muchísimas gracias. Eso era mi intervención. Bien, para entrar nuevamente en ese tema, te estoy motivando esta noche para que prepares tu corazón el lunes. Vamos a hablar de algo muy importante, como es un diplomado acerca de la consejería familiar. Quiero motivarte porque hemos titulado este compendio de 4 bloques de enseñanza acerca de clínica del alma. Vamos a estar hablando acerca de la sanidad, sanando nuestras heridas, hablar también del quebrantamiento, hablar de la sanidad interior y de lo sobrenatural del perdón. Así que prepara tu corazón, prepara tu espíritu para recibir esa palabra, para que tu vida como consejero también sea cambiada y puedas tú también cambiar a otras personas. Vuelvo y te repito, ¿cómo sanar nuestras heridas? ¿Cómo? Porque dice la palabra que Él vino a sanar al quebrantado de corazón. Y muchas veces creemos que como consejeros, muchas veces recordamos momentos de nuestra infancia, aún de nuestra juventud, y al llegar a nuestra edad avanzada, muchas veces no somos felices, porque una cosa es una herida y otra cosa es una cicatriz. Quiero hablarte acerca de esto, sanidad interior. He titulado todo este compendio como Clínica del Alma. Mi esposa y yo vamos a dar esta charla y es que te voy a decir algo muy importante. Reciba esta palabra. Es cuando entramos al quirófano de Dios. Tú vas a ser restaurado,
tú vas a ser quebrantado. Tengo fe y estoy orando porque sé que el Espíritu Santo va a ministrar a sus vidas, a sus corazones y a su espíritu. Yo sé que a través de estas charlas, muchos de ustedes van a ser tocados por la presencia del Señor, por la presencia de su Espíritu Santo, y sé que a través de esta experiencia que van a vivir a través de este bloque de enseñanzas, sé que muchas veces tu espíritu va a ser quebrantado y va a tener que apagar la cámara tal vez porque vas a tener que llorar ahí a solas, porque es la presencia de Dios ministrando tu corazón, tu mente y tu espíritu. Así que estemos preparados para que el lunes sea la misma presencia de Dios, poniendo palabras en mi boca, para que a través de esa palabra, como dijo Jesús cuando fue ante aquel hombre de poder y dijo, mientras que tenía enfermo allí a un hombre, a este soldado romano, el soldado romano llegó a él y le dijo, Señor, suelta la palabra, porque si tú sueltas una palabra de poder, las cosas van a ser sanadas. Estamos orando al Señor para que cada palabra que salga de mi boca sea trayendo sanidad, restauración, liberación a su vida, a su ministerio. Lo estamos creyendo, lo estamos confesando. Y si lo estamos creyendo, hay una revelación de la palabra, una revelación, un ADN profético. Vamos a activarte para que tú comiences nuevamente a restaurar tu casa, a restaurar tu familia, a restaurar tus finanzas, a restaurarte tú mismo, porque de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Dios me lo bendiga.